Hola, buenas tardes. Bienvenido, Javier. Hola, hola. Una ponencia más aquí en el Campus Party. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha parecido hasta ahora el Campus Party? Bueno, muchas gracias. Sí, ha sido muy interesante. He estado siguiendo desde ayer las charlas y en realidad es un foro bien atractivo porque tienes muchísimo para escoger y Ujú. te vas nutriéndote de los temas que sientes que pueden ser más interesantes para ti. Eh, es muy bueno esto y ojalá puedan repetirlo. Sí, qué bueno, ojalá. En fin, bueno, aquí tenemos a Javier Almeida, como comentaba. Él es CEO y fundador de Altel. Es ingeniero electrónico de la Escuela Politécnica Nacional, MBA de la Universidad San Francisco de Quito, con 25 años de experiencia en tecnología de la información y 14 años en seguridad informática. En esta ocasión nos va a estar acompañando y nos va a estar ayudando con la ponencia Crónica de un ataque cibernético, el cual en lo personal me parece bastante interesante. Así que sin más que añadir, el escenario es todo tuyo. Suerte. Bueno, muchísimas gracias. Efectivamente. El tema que vamos a tratar hoy es el cómo podemos visualizar qué es lo que sucede cuando nos dicen, fui víctima de un ataque, me cayó un virus, mi máquina se dañó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué dio paso a ese ataque? ¿Cómo fue posible que un externo, que una persona totalmente no autorizada, que puede estar en otra parte del mundo, logró tener el acceso, logró probablemente bloquear mi máquina, robar información, hacer algún fraude financiero? Eso es una pregunta que muchas personas se hacen bueno, es lo que vamos a intentar hoy día, es de explicar un poco cuáles son los conceptos, cómo se realizan y bueno, vamos a hacer vamos a detonar un archivo en vivo a ver si es que se corta la transmisión, es que funcionó. No. Bueno, vamos a ver cómo nos va. Antes que ir a la parte práctica, eh, yo quiero hacer primero una introducción de algunos conceptos que creemos que son bastante importantes en el tema de la ciberseguridad y entender el por qué estamos en la situación actual. Primero que nada, es importante señalar que la situación actual es una situación que no la habíamos, todo el mundo lo dice, no la habíamos vivido nunca, más aún en una era de tecnología digital. Esto ha cambiado y ha revolucionado nuestra forma de trabajar, nuestra forma de estudiar, etcétera. Todo eso ya lo han dicho 100 veces, incluso en esta charla y en muchos otros foros. Entonces, esto ha ocasionado un cambio en nuestros presupuestos, nuestros ingresos, cómo nos relacionamos con la gente. Y eso ha ocasionado que también las tendencias de los riesgos a los que estamos expuestos, los peligros, cambien. Ya no estamos tan expuestos a que nos asalten en la calle. Ahora probablemente nos van a asaltar en la computadora. Entonces tenemos que estar prevenidos y tenemos que estar atentos a estos cambios, porque mientras más nos demoremos, más oportunidad vamos a dar a los atacantes que efectivamente aprovechen esa situación. El enemigo es un enemigo realmente muy dinámico, muy bien motivado, porque vamos a ver, es un negocio que mueve muchísimo dinero. Y todo esto hace que tengamos que hacer cambios de comportamiento y adoptemos medidas urgentes. Lo que muchas empresas, muchas personas vivían hasta hace poco en la creencia de que, bueno, el tema digital, el tema de la transformación digital que se llama, es algo que sí se va a venir, pero en los próximos años podemos tomárnoslo con calma, etcétera. Y lamentablemente en estos 3 meses nos atropelló. Y tal como está aquí en la caricatura, a modo de broma, pero en realidad a muchísimas empresas, muchísimas personas, eh, simplemente desbarató su edificio, desbarató su estructura de vida y eso tenemos que reconocerlo y aceptarlo para poder enfrentarlo. Lo que les decía, el ciberataque y los ciberataques y el cibercrimen es un excelente negocio. Es un gran negocio para los atacantes porque mueve muchísimo dinero. Aquí les doy dos datos. ABC España hace un par de años decía que movía 400.000 millones de euros al año. El
en el año 2018 también en la RCA, en la conferencia de RCA, se habló de que mueve 1.5 trillones anualmente. Entonces, es una cantidad impresionante de dinero con un crecimiento exponencial. El promedio mundial de un ataque, de una brecha informativa, está alrededor del $1.000.000. eh, las pérdidas que ocasionan, no solo el tema del robo en sí, sino la pérdida, se estiman que probablemente para el 2021 sean 6 trillones. Entonces, todo esto hace que un dato, el cibercrimen mueve más dinero que el narcotráfico, y nosotros probablemente tengamos más conciencia de cuánto dinero mueve el narcotráfico porque vemos en las noticias que los asaltos, que se matan aquí y allá por las mafias, pero el cibercrimen mueve más dinero que eso y es más seguro. Lo puedo realizar desde Bielorrusia, atacar a una pareja de ancianos en Argentina. ¿Cuál es la probabilidad de que me detecten? Baja, y probablemente pueda lograr un rédito económico muy importante. Entonces, esa conciencia debemos tenerla de la realidad actual. El ciberdelincuente hoy por hoy tiene una gran capacidad, gran acceso a información, no solo el Internet, sino también hay lo que llamamos la Deep y Dark Web. Es todo este ambiente que se puede navegar con un navegador especial que se llama Tor, que es específicamente diseñado para guardar el anonimato. Y en esta Dark Web, que es un Internet oscuro, podemos encontrar toda clase de información. Todo lo que se pueda traficar está ahí, cosas bastante feas de la humanidad están ahí, se pueden encontrar ahí. Y entre esas, pues también se pueden encontrar distintos tipos de herramientas, tecnologías, conocimiento para hackear, para hacer ataques cibernéticos. Entonces, esa capacidad está hoy por hoy al alcance prácticamente de cualquiera que así quiera indagar o explorar o investigar. Y este es un dato interesante. El Ecuador está en el top 10 de los países con mayor índice de malware entre los dispositivos del país. ¿Qué quiere decir esto? Que el, el, es como que ahora que todos entendemos el tema del virus con el COVID, es como que nosotros nos estuviéramos desenvolviendo en un ambiente donde 1 de cada 3 personas de las que estamos en un cuarto, en una sala, tiene COVID. ¿Cuál es la probabilidad de que nos vamos a contagiar? Es muy alta si no tomamos las debidas precauciones. Bueno, esa es la realidad de los dispositivos en Ecuador y en general en la región, pero sobre todo en el Ecuador llama mucho la atención. Aquí estamos con Perú y Ecuador. Entonces, estamos muy expuestos. Si no tomamos las medidas necesarias, nos podemos contagiar muy, muy fácilmente. Y otro dato interesante es que nosotros pensamos ya desde el punto de vista corporativo, en las empresas, pensamos que el ataque es externo, que los amenazas van a venir de fuera, y bueno, efectivamente vienen de afuera, pero el vehículo para esa incorporación de la amenaza no necesariamente es externo. Y lo vemos que aquí, incluso en Latinoamérica, el porcentaje de ataques internos es mayor, es del 70% versus ataques externos. Es decir, el atacante es interno, a veces de forma totalmente inconsciente. Por ejemplo, una persona, un funcionario, un empleado que lleva su laptop, que estuvo trabajando en un cafenet, se infectó, tal vez entró a alguna página web y luego se va y se conecta a la red corporativa, pues está metiendo los vectores de ataques a través de su propia máquina. Y eso lo vamos a ver que hoy por hoy es aún más fácil por nuestra nueva realidad. Es aún más fácil y es aún más peligroso que el entorno que nosotros nos trabajamos en la casa pueda afectar al ambiente corporativo. Además de eso, hay que tomar en cuenta que
eh, el personal en general no tiene esa conciencia de la ciberseguridad. Incluso en algunos casos el personal técnico no tiene conciencia de la ciberseguridad. No, todos hemos oído de que Windows y Microsoft en general y otros fabricantes liberan parches para sus aplicaciones y no les hacemos caso. O sea, simplemente oímos eso y decimos, ah, qué interesante, ve, un atacante puede explotar tal vulnerabilidad y no hacemos caso cuando deberíamos estar parchando esas aplicaciones que salen con estas vulnerabilidades. Y muchas veces, ¿por qué sucede eso? Porque estamos usando software ilegal o craqueado. Y de hecho, nosotros mismos nos estamos auto hackeando. Porque como vamos a ver, el ataque, y cuando detonemos el archivo en la simulación, lo mismo podemos hacer cuando nosotros ejecutamos un cracker para liberar Office, por ejemplo. Ese programa genera un proceso que nosotros no lo vamos a ver y que va a detectar y va a determinar unas ciertas acciones que nos puede comprometer a nuestra red y a nuestra infraestructura. Y por lo que les decía, colaboradores no concientizados. Entonces, ¿cuál es? Este es el universo de ciberadversarios o los conocidos hackers a los cuales nos enfrentamos. Pero, ¿cuál es el que nosotros normalmente nos enfrentamos? Es este, el ciberdelincuente, el que busca un rédito financiero. Como vimos, es un gran negocio. Hay suficiente dinero para reinvertir incluso en conocimiento, herramientas, tecnología, técnicas, tácticas, etcétera. Entonces, a ese es al que nos vamos a enfrentar continuamente. Les voy a ahorita, quiero que piensen durante unos segundos qué encuentran en común en todas estas marcas que estamos viendo, que han aparecido en este momento. ¿Qué es lo que encuentran en común? Bueno, muchas personas a veces dicen, sí, son consumo, sí, hay de consumo, efectivamente, pero hay otras que son también financieras, hay tecnología, hay eh, temas de desarrollo, investigación, etcétera. Bueno, lo que les une a todas estas marcas es que todas forman parte del Fortune 1000, es decir, están dentro de esa élite de las 1000 empresas más exitosas, más grandes del mundo. ¿Y a qué viene esto? ¿Por qué tiene que ver estas empresas y este tema de las 1000 empresas más grandes del mundo? Bueno, les voy a dar ahora otro número. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ese es el número que en una investigación que hizo la empresa SpyCloud, porque tuvo acceso a alguna información que fue exfiltrada de muchas de estas empresas, hizo una recopilación de todos los passwords que se exfiltraron de alguna forma de estas empresas, todas Fortune 1000, y se encontró que aparecían 14.252 veces repetidas. Entonces, imagínense, estamos hablando de las empresas más pudientes del mundo, las que más invierten en tecnología, en capacitación, en conocimiento, y aún así, dentro de su nómina de colaboradores, existen 14.000 personas, 14.000 colaboradores que utilizan el password 1, 2, 3, 4, 5, 6, que es el password más fácil de hackear y de vulnerar. Incluso usan la palabra password, apareció más de 7.000 veces y el número, bueno, ahí le dieron un poquito más de seguridad, del 1 al 9 aparece 3.000 veces, más de 3.000 veces. Entonces uno se piensa, o sea, si las empresas más grandes tienen este tipo de falencias, ¿qué podemos esperar nosotros? Y ahí es donde el tema es interesante y donde ahí nuestra acción y nuestra capacidad es la que realmente va a marcar la diferencia. Antes de entrar ya en el tema del ejercicio en sí, quiero presentarles algunos conceptos que son fundamentales para poder entender qué es lo que vamos a ver. Primero que nada, hay un pronombre, una palabrita que se llama PowerShell. PowerShell o Windows PowerShell es un programa que permite la ejecución de código a un administrador de sistemas, a un administrador de la red,
que permite ejecutar códigos dentro de las máquinas sin tener que ir al escritorio y en el entorno gráfico y hacer clic acá, habilitar, etcétera. Se puede generar una serie de comandos para ejecutar una serie de acciones automatizadas y de forma masiva. Por ejemplo, imaginémonos si esto lo hablamos en un entorno corporativo de 100 máquinas, del tiempo que nos tomaría ir configurando de máquina en máquina, mientras que a través de PowerShell podemos hacerlo de forma automática y desplegarlo hacia todos en un solo movimiento. El mismo hecho, esto de que el PowerShell nos permita esta potencialidad, es la que los atacantes muchas veces explotan. Logran acceso al PowerShell, porque PowerShell en realidad solo puede usarlo el que es el administrador de la máquina. Por eso es que muchas veces, y nosotros siempre recomendamos, que su usuario con el cual ustedes trabajan en Word, en PowerPoint, navegan en Internet, no sea un usuario administrador, porque ese usuario administrador es el que puede tener acceso a este PowerShell. Y este PowerShell es el que le va a permitir a un atacante poder ejecutar código de forma remota. Otros términos que muchas veces los oímos y seguramente los habremos escuchado en conversaciones con los técnicos, con gente de sistemas, son los distintos tipos de virus. Hay el troyano, que es un programa aparentemente útil, que esconde algo, que esconde un comportamiento malicioso o por lo menos no autorizado. Este es el más común y como vamos a ver, lo que vamos a detonar es exactamente un troyano. Hay el gusano es el que se puede reproducir, el que se puede propagar a nivel de la red, a nivel de distintos medios que permitan el movimiento de estos programas maliciosos. Phishing es el conjunto de técnicas para engañar mediante correo electrónico, por ejemplo, para engañar haciendo parecer que viene de un determinado usuario, suplantando su identidad y hacernos ejecutar acciones que normalmente no lo haríamos. La típica, su cuenta de Outlook se va a cerrar, necesitamos que ingrese a este link y reingrese su password para que se actualice y se refresque y no se cierre su cuenta. Y bueno, eso es un ataque de phishing típico y normalmente no seguimos el link, pero existen personas que siguen el link y luego ingresan y ingresan el password y eso lo están entregando a quién sabe qué persona. Cryptojacking, esto es un tema cada vez más común y a pesar de que es muy común, no es muy conocido. Es muy común porque cada vez nos encontramos más con estas amenazas. El cryptojacking, como lo ven ahí, nosotros lo conocemos acá más como minero. Es un programa para minar o para desarrollar bitcoins. Ustedes saben que el bitcoin es una moneda que necesita un procesamiento para poder incorporar toda la información de la transacción y que esto a su vez pueda seguirse replicando en el tiempo. Y no existe una entidad per se que está a cargo del minado de la criptomoneda. Entonces, lo que se hace es una comunidad de colaboradores que minan o que ofrecen sus computadores, su infraestructura para poder hacer este proceso a cambio de algo de dinero en criptomonedas, justamente. La verdad es que esto hasta hace poco era negocio, pero dejó de ser de negocio hace unos años, cuando el uso de mis recursos de computación, luz eléctrica, etcétera, todo lo que involucra la infraestructura en la cual trabajamos, eh, es más, me cuesta más eso que lo que me pagan por minar bitcoins. Entonces, ¿qué se le ocurrió a los hackers? Si secuestro a una máquina para que mine por mí y todo lo que esa máquina genere en bitcoins y el pago de esa generación me lo depositan en mi billetera, es un negocio redondo porque yo no pongo nada, simplemente empiezo a recibir dinero por usar máquinas de terceros. Y eso es exactamente lo que cada vez sucede. El problema es que esto no es un virus o sea, sí lo detectan los antivirus, pero no es que te va a producir ningún problema en la máquina, excepto lentitud, porque obviamente los recursos computacionales van a estar destinados a otra función que no es la del trabajo que uno necesita. Entonces, a veces por eso es
mi máquina está lenta, qué raro, qué pasaría, pero todo funciona bien. Bueno, puede ser que sea un minero. Y finalmente el ransomware, que ese sí creo que muchos lo hemos escuchado o ojalá que no lo hemos vivido. El ransomware es de aquel ataque en el cual el atacante bloquea la máquina, nos impide su acceso y en algunos casos cifra la información de tal forma que es imposible recuperarla a menos que paguemos un rescate. Y de ahí viene su palabra ransomware, es un programa de rescate en el cual nosotros nos obligan a pagar un rescate, a pagar un dinero en bitcoins casualmente, para que nos devuelvan una clave y poder recuperar la información. La mala noticia es que muchas veces la clave no funciona o simplemente ya el programa no va a poder recuperarlo, entonces así hayamos pagado, no hay ninguna certeza de que vamos a recuperar la información. Entonces es un problema bastante grave, si no hemos tenido respaldo, simplemente la información se pierde para siempre. Bueno, y esto entonces en cuanto a estos conceptos, y finalmente quería mostrarles que es cuál es la cadena de ataque, la cadena de ciberataque. Esto fue desarrollada por Lockheed Martin, en el cual hay o sea, un ataque de un hacker no sucede como en las películas, ¿no? Me meto en una máquina, genero y ya estoy adentro y ahora voy a copiarme los archivos y antes de que me disparen porque tengo que salir corriendo. Eso no funciona así. Lamentablemente, para las películas, como realmente funcionan, no sería muy atractivo, sino que existen distintas fases que tenemos que ir cumpliendo para lograr un ataque exitoso. El primero es un reconocimiento. En esto no tenemos ninguna capacidad de defendernos, simplemente los atacantes están buscando. Si ustedes pudieran tener acceso a sus routers, a sus modems en sus casas, van a ver que lo que se llama un escaneo de puertos todo el tiempo. Alguien está haciendo un escaneo de puertos de sus routers, probablemente de sus máquinas, incluso de sus celulares, todo el tiempo. ¿Qué están buscando? Puertos abiertos, de vulnerabilidades, algún tema que pudiera ser útil para ellos poder explotar. Una vez que tengo esa información y se hace ese reconocimiento, viene la fase de weaponization, o sea, de armamentización. La armamentización lo que logra es, una vez que detecto esas vulnerabilidades, genero un paquete, un programa que se vuelve como una bomba a la cual le voy a disparar hacia el objetivo y ojalá logre lo que estoy buscando usando esta vulnerabilidad, esta debilidad que encontré en la etapa de reconocimiento, probablemente a través de un correo electrónico o quizá a través de una petición, de una conexión hacia un servidor web o a un servidor de archivos o a un escritorio remoto hoy que está tan de moda. Eh, eso, esa fase de entrega, ese es el delivery, es donde entregamos el paquete. Y una vez que el paquete es recibido y viene la detonación, entonces ahí viene la explotación o detonación de la vulnerabilidad, es decir, cuando efectivamente ya se logra tomar que el programa o la vulnerabilidad sea explotada, el programa toma control de la máquina, se hace instalación de distintos tipos de programas dependiendo de las necesidades. Principalmente lo que se hace es un programa que lo que hace es la fase 6, conexión al centro de comando y control. Los centros de comando y control son máquinas regadas a largo y ancho del mundo que simplemente están recibiendo información de máquinas. Estoy ya listo, me instalé, estoy disponible, ¿qué hago? Lo siguiente puede ser la siguiente información: apágate y vuélvete a aprender en un día, en 2 días. O descárgate este archivo, o hasta la acción. Es decir, el centro de comando y control es donde está el cerebro de qué dice qué hacer y qué ejecutar a los dispositivos que están infectados. Y finalmente, a través del centro de comando y control es donde yo efectúo mis ataques y ejecuto los objetivos finalmente que estoy persiguiendo. Instalar el minero, hacer un ataque de ransomware, exfiltrar información confidencial de una empresa, de una persona, ver qué información tiene financiera, a qué páginas web, a qué bancos entra, etcétera. Entonces, ese es cómo funciona un ataque en general, es la meta.
Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? La simulación va a ser un ataque de phishing. No vamos a simular el envío del correo porque eso es algo muy sencillo, sino es que simplemente vamos a una situación inicial en la que la persona recibió un correo con una información interesante, en este caso del evento de Campus Party, le he puesto un archivo que puede ser con información relevante para la organización y que le pide que revise. Entonces, se ha grabado el archivo y lo que vamos a hacer es detonar este archivo y ver qué es lo que sucede. No, el ejercicio es, una nota es que es meramente didáctico. Evidentemente, para que esto podamos hacerlo en menos de una hora, hemos tenido que seleccionar los vectores de ataque minuciosamente para que sea eso, didáctico. Ustedes lo puedan ver de una forma un poco más práctica, porque probablemente y normalmente el análisis y esto que vamos a hacer ahora en minutos puede tomar días porque hay que hacer una serie de investigaciones, pruebas, es lo que se llama un análisis forense luego. Entonces, eso puede tomar muchas horas. Entonces, lo que tratamos es de que sea algo que podamos hacerlo rápidamente para que sea visible para ustedes. Bien, con esto vamos a pasar a la parte ya de... Ahora vamos a ver. Listo. Entonces ahí creo que están viendo mi pantalla. Vamos a ir a pantalla completa. Bien, aquí estamos en, en el entorno, en una máquina, como les decía, tengo ya descargado el archivo. Aquí tengo abierto un par de de programas que me van a permitir observar y que nos va a permitir observar qué es lo que sucede cuando se ejecuta este ataque. Bueno, como dicen, el listado Campus Party es un archivo Word, entonces la persona simplemente, normalmente nos llega un correo, lo grabamos y hacemos doble clic y abrimos el archivo, ¿no es cierto? Entonces este archivo, a ver, denme un segundo, voy a tener que reiniciar esta parte. Denme un segundo nada más. Lo típico en estas cosas es que se demora, justo tiene que... Ahora, vamos a compartir nuevamente. Ya, vamos acá. Estoy restaurando la máquina para que funcione tal. Como les decía, este es un ambiente educativo, didáctico, entonces tenemos que, a partir de las condiciones, para que todo funcione tal cual tiene que suceder para que podamos ver cómo se ejecuta. La cosa es que evidentemente un hacker lo puede hacer de una forma mucho más... tiene miles de objetivos sobre los cuales puede intentar atacar y obviamente algunos de ellos van a funcionar. Bueno, vamos nuevamente. Entonces, aquí tenemos el listado, ejecutamos. Que arranque justo por eso le tenía arrancada antes, porque si no se pone un poquito lenta al principio. Y miren, aquí tenemos el archivo de Word que se ha abierto. ¿Qué es lo que nos pide? Normalmente nos pide lo de siempre, ¿no? Habilitar edición.
nosotros hacemos la habilitación de la edición y luego de eso nos dice habilitar contenido. Yo les pido que se pongan, que se fijen en esta área de la izquierda, donde van a ver que se levantan una serie de procesos apenas yo ejecute este comando. El rato que yo ejecuto, miren, aquí existe el PowerShell. ¿Se acuerdan que les había mencionado el PowerShell? Bueno, aquí está ejecutándose el PowerShell. Vamos a mostrar aquí las propiedades, les vamos a dejar un momentito por acá. Y acá existen unas conexiones de PowerShell que se están levantando. Y vamos a explicar exactamente qué significa estas conexiones de PowerShell. Voy a hacer una captura de pantalla porque pasa muy rápido y hay que hacerlo de una forma bastante rápida para poder obtener la información que necesitamos. Entonces, miren, el PowerShell de alguna forma levantó unas conexiones, está ejecutándose. El PowerShell, como nuevamente les recuerdo, es una ejecución remota de comandos que normalmente el administrador del sistema los hace, pero aquí se han levantado sin mi conocimiento. O sea, yo aquí sigo trabajando en el Word por acá sin ningún problema, ya puedo trabajar. Esto, si no tuviera esta consola abierta, no tendría ninguna conciencia de que esto está sucediendo por debajo. ¿Qué es lo que está sucediendo por debajo? Y ahí es donde vamos a entrar y hacer lo que nosotros llamamos el análisis forense del tema. Vamos a revisar ahora, nos vamos acá en imágenes, que aquí tengo las capturas de pantalla que acabo de hacer, como les dije, era algo que había que hacerlo muy rápido porque suben y bajan, entonces si es que espero a que esto tomar nota y eso puedo simplemente dejar y pierdo la oportunidad de verlo. Entonces ahora es que se abra la foto. Hasta eso me voy a ir a esta página. Aquí tenemos esto. Vamos a ampliarlo un poquito para poder ver, porque son... Entonces, acuérdense, el PowerShell me llamó y me contactó con estas páginas. Vamos a ver de qué se tratan esas IPs. Entonces, aquí hay un sitio en el cual yo puedo entrar y investigar. Veamos, por ejemplo, esa 204.11.56.48. Veamos qué arroja el análisis en un sitio de... Miren, es un sitio y donde está, primero, en las Islas Vírgenes Británicas, ¿qué hace mi máquina contactándose a las Islas Vírgenes? Nada, o sea, yo no tengo nada que ver con eso. Y eso es lo que estuvo haciendo esta IP es de las Islas Vírgenes. Y no solo eso, sino que ya ha sido reportada con intentos de acceso mediante protocolo SSH, que es el protocolo seguro o de seguridad que normalmente te da los candaditos de las páginas web, por ejemplo. Entonces aquí ya sabemos que hay algo raro que está sucediendo, porque está intentando, hay ataques de fuerza bruta que ha intentado desde este sitio y ataques desde SSH a esta página. Veamos qué más nos encontramos por aquí. Vamos a ampliar nuevamente. Ahora vamos a ver esta 91.195.240.13. Veamos qué nos arroja esta. Esta es una IP menos crítica, llamémosla así, pero igual que ya ha sido denunciada. Esta está en Alemania, miren, estamos contactándonos con las Islas Vírgenes, Alemania, esta ha sido denunciada por hacking. O sea, ya intentos de acceso de inyección de código. Esto es cuando yo inyecto malware o inyecto código a páginas web que son vulnerables, que de paso prácticamente todas las páginas de este país son vulnerables. Se puede inyectar código y todos los que naveguemos, si no estamos protegidos adecuadamente, nos infectaremos en las páginas, no solo del país, en general del mundo. Tenemos muy poco cuidado en la seguridad de las páginas web. Eso entre paréntesis.
Y veamos esta última que está aquí, esta, a ver qué más nos sale. 104.28.9.166. Esta no tiene nada. Esta aparentemente no ha sido denunciada, está limpia. No es la única página que podríamos visitar para confirmar si es que en realidad está limpia. Pero ya con esto ya decimos, bueno, aquí está pasando algo raro. Aquí no, esto no es normal. Entonces, veamos qué más puede estar sucediendo. Entonces, vamos ahora. ¿Se acuerdan que teníamos esto? Ahora aquí voy a copiar. Ay, perdón. Por eso les decía que esto no es tan atractivo como en las películas, no es que uno puede hackear y no es tan bonito, esto no puede pasarse días haciendo estos análisis. Esto, entro directo a esta página porque el código que está aquí, como se está codificado el PowerShell, donde están las instrucciones, vienen codificados en base 64 y eso se detecta simplemente porque al final termina con un igual el, el, el código, pero no es, o sea, nuevamente les digo, esto normalmente podría venir codificado de muchas otras maneras. Si le hago el de codificación de este código, sabemos, ahora sí podemos ver los comandos que está ejecutando el PowerShell. Entonces, aquí ya nos podemos dar cuenta de que hay algo más. Incluso podríamos hacer algo más. Si nos vamos acá, a donde estábamos ejecutando esto, podemos irnos a donde estaba el archivo en sí, sacamos lo que se llama un hash. Este es un hash, es un algoritmo que genera un programa para sacar una firma de ese archivo, y yo eso le puedo llevar y ver qué es lo que hace este archivo. Si ya me di cuenta de que es un virus y por alguna razón mi antivirus no lo detectó, puedo sacar un hash y hacer la investigación de qué es lo que estuvo haciendo. Ay, se me borró el otro. Bueno, ya lo vuelvo a hacer. Un poquito lento hasta que cargue. Bueno, hasta eso voy a abrir nuevamente esta otra que se me borró. Entonces aquí yo puedo poner ese hash que encontramos y ver qué encuentro. Vamos a dejarle que procese. Ahí está. Miren, todos estos archivos y ya estos antivirus ya lo detectan al archivo como malicioso. Y miren lo que ponen, troyano downloader, es decir, un descargador. Es decir, es un programa que se instala para descargar algo. No sabemos qué, viene con ofuscación, por eso les decía hay que hacer la decodificación porque no se puede ver a simple vista. Aquí ya nos dice, es un emotet. Ya vamos a ver cuál es ese emotet. Entonces, ya existen indicios de que definitivamente estamos frente a un virus. Voy a volver a hacer lo que ya le hice hace un momento, porque se me borró. Aquí. Este que se me fue. Decodifico. ¿Por qué quiero esta decodificación? Porque como les decía, aquí realmente estamos analizando, estamos abriéndole
al virus y viendo exactamente qué es lo que está haciendo. Y es interesante, miren, aquí ya podemos encontrar unos ciertos dominios a los cuales aparentemente se está conectando. Entonces aquí podemos ya intuir que estos dominios probablemente son dominios maliciosos. Vamos a hacer el mismo análisis que vimos acá de esto del archivo, pero ahora vamos a buscar este dominio, a ver ay, perdón, no le copié. Ay, no le copié, denme un segundo. A ver si ahí se copió. Ay, voy a verle. Ay. Ahora se va a abrir otra más bien. Bueno, hasta eso. Voy a abrir otra para poder. Voy a poner mejor en pantalla completa. A lo mejor es eso también. Entonces, lo que les decía, ¿no? Aquí podemos ver algunos dominios a los cuales el malware se está conectando cuando se ejecuta. ¿Cuáles son estos dominios? Lo que también les comentaba, muchos de estos son sitios web legítimos o de alguien que levantó esa página con fines informativos, promocionar aquí por ejemplo veo Women Empowerment Pakistán, o sea, empoderamiento de las mujeres de Pakistán. Aquí hay ATN Iman Villa, podemos ver de qué se trata. Entonces, está un poco lento. Voy a salirme de aquí y más bien hacer la máquina virtual, es un poco lenta. Aquí. Perfecto, ahora sí. Ponemos buscar y vamos a ver qué nos sale. Miren, apenas 3 de los fabricantes detecta a este sitio como malicioso o con algún tipo de malware. Entonces, ahí es cuando uno se da cuenta, ¿por qué mi antivirus no me bloqueó? ¿Por qué mi antivirus no me detectó? Porque son ataques más sofisticados que no necesariamente están bien identificados, eh, eh, probablemente no han sido denunciados en algunos casos. Entonces, por ejemplo, aquí solo Fortinet, Kaspersky, Forcepoint como sospechoso y el resto lo declara como limpio. Pero como estamos viendo, existe una conexión que está levantando la máquina a esos dominios. Entonces, no pueden ser dominios que tengan algo normal que esté ejecutándose. Hay algo raro. Entonces, esos dominios normalmente hay que denunciarlos porque probablemente tienen contaminado algún tipo de malware, algún tipo de inyección de código incluso. Entonces, ese tipo de cosas son las que hay que tener mucho cuidado. Si vamos, esta es una plataforma ya más robusta, digámoslo así. Es una plataforma ya de pago, que es Alienbolt, que es de AT&T, de ciberseguridad de AT&T. Vamos a ver si no se demora tanto en cargar como las otras. Eh, Aquí vamos a hacer el análisis de ese mismo dominio a ver qué nos sale, para tener una idea de exactamente qué es lo que ya puede estar pasando, ya desde una vista un poquito más, con una mejor inteligencia de qué es lo que puede estar sucediendo. A ver, aquí le pongo esto, corremos y veamos qué nos sale. Se demora un poquito de paciencia ahí.
Y veamos qué sale. Mira, exactamente lo que ya habíamos un poco visto. Es parte de la red de ataque de Motet. Está identificada. Y en este caso en particular tiene más de 160 días en el cual esta que es una compañía ya dedicada a la ciberseguridad, lo detectó. Nótese que los otros open source no los detectan, muchos no los detectaban. Este ya lo detecta. Entonces, ¿qué? Por eso es que no funcionan los antivirus normalmente si es que nosotros no les ayudamos. Los antivirus tienen una capacidad limitada, como cualquier programa tiene una capacidad limitada que es en función a lo que la comunidad y la inteligencia que ellos recaban y obviamente qué tan poderosos también son para detectar comportamiento anómalo. Pero no necesariamente el hecho de tener un antivirus me blinda de este tipo de ataques. Yo puedo sufrir este tipo de ataques aún con un antivirus porque simplemente no lo está viendo como amenaza cuando estamos ya verificando que efectivamente sí es una amenaza. Entonces, no sé si hasta ahí esa parte quedó claro. Déjenme ver en la parte de preguntas que no la he visto hasta ahora porque estaba aquí concentrado peleando con mi máquina. Eh, ok, bueno, vamos a ver las preguntas al final porque sí hay algunas, pero ya un poco más generales. Entonces, bueno, retomemos la charla ya para finalizar la parte de la charla. Vámonos ahora. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos visto ahora? Es el tema de los ataques. Vamos a ver que no se comparte. Ya está. Hemos visto cómo se ejecuta un ataque de una forma, como les decía, bastante abreviada, y aún así ven que se demora, que hasta que cargue la página, etcétera. Imagínense lo que es cuando realmente son ataques ya más complicados, que no son fáciles de detectar, que están bien escondidos. Es una labor muy complicada y por eso puede tardar muchísimas horas. Bueno, ¿por qué todo esto es importante y a qué viene esto ya pensando en la nueva realidad que vamos a vivir? Y como dice Campus Party, haciendo el reboot del mundo, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es esto, ¿no? Tenemos ahora todas las empresas, las organizaciones que ahora forman una sola entidad de infraestructura con las casas de sus colaboradores. Todas las empresas tuvieron que irse a trabajar remotamente, las que pudieron, por supuesto, hay otras que ni siquiera pudieron, estuvieron en esa capacidad, pero las que pudieron trabajar remotamente, digamos, enfrentaron de una mejor manera la pandemia. Y en ese momento levantaron muchas de estas conexiones remotas, etcétera, para que los colaboradores puedan seguir siendo productivos desde sus casas. Pero ya vimos lo que pasó. Y es que muchos de esos colaboradores están expuestos a ataques como los que hice la demo y la presentación, el simulacro de un ataque. Entonces, esas máquinas, esos entornos, a lo mejor no el del colaborador mismo, pero a lo mejor la laptop de la hija que está recibiendo clases del colegio o de la universidad, está con ese ataque, como puede ser un ataque que este downloader que puede pedir descargar para hacer un ataque de minero, también puede hacer descargar un gusano, y este es un virus que se empieza a propagar dentro de la red. Entonces, la máquina de mi hija puede infectar mi máquina desde mi red interna y afectar ya a mi máquina, y el rato que mi máquina está afectada y yo estoy conectado a la empresa, lo único que hemos logrado es crear un túnel seguro. La VPN es un túnel seguro, pero un túnel seguro para que la amenaza, el virus, el malware, se vaya sin ningún inconveniente hacia la corporación. Entonces, imagínense ahora lo que están enfrentando las empresas, que es poder protegerse ya no solo frente a todas las amenazas que existían antes, sino amenazas internas. Como les decía, el 70% de los ataques antes ya era interno. Peor ahora,
cuando además de eso se multiplica por miles de veces por todos los colaboradores que van a estar conectados. Entonces se vuelve una tarea titánica y es donde cada uno desde nuestra trinchera tenemos que colaborar, ayudar, asegurar, por lo menos instalar un antivirus en mi máquina para que si algo llega a pasar, por lo menos tener algún tipo de protección. Por esta realidad es que Forbes hace un par de meses en uno de sus artículos pronosticó que el ataque más grande el ciberataque más grande en la historia sucederá dentro de los próximos 6 meses. Bueno, ya dentro de los próximos 4 meses. Vamos a ver si la predicción es cierta, pero tiene mucho sentido. La exposición ha sido tan grande, es todavía, porque no es que la hemos mitigado, la exposición es tan grande que es cuestión de tiempo para que algo de esto realmente nos afecte. Entonces, ¿qué hacer? Y ahí es donde, bueno, viene la parte, ya me has contado todo esto, estoy en pánico, no, nada es seguro. Bueno, sí, ¿qué hacer? Bueno, ahí es lo que nosotros llamamos asumir una postura de seguridad. Creo que estamos en el mejor momento para entender qué significa una postura de seguridad, porque estamos viviéndola. Ahora estamos asumiendo una postura de seguridad frente al COVID, frente a la pandemia, al virus. Salimos con mascarilla, nos protegemos, llegamos a la casa, nos lavamos las manos, salimos lo menos posible, no interactuamos con muchas personas que pueden estar con riesgo de contagio, etcétera. Bueno, lo mismo hay que hacer en el ambiente digital. ¿Qué actividad es la que yo desarrollo digitalmente? Estoy expuesto, es decir, yo tengo que estar navegando continuamente, tengo que estar abriendo archivos, recibo correos de facturas de N proveedores o de N clientes. Entonces estoy expuesto. ¿Por qué? Porque estoy en contacto. Entonces tengo que ver cómo me protejo de mejor manera. Soy una persona que no, que trabaja sin conexión a Internet, probablemente ahí la exposición sea mínima, salvo tal vez un contagio dentro de la comunidad, dentro de la red. Entonces ahí tomo otro tipo de medidas. Entonces con eso yo determino qué amenazas son las. ¿Cuál es el apetito de riesgo? Es decir, ¿cuánto riesgo estoy dispuesto a asumir? Y aquí es donde muchas veces me dicen, sí, pero ¿quién soy yo? Soy una persona, yo no tengo mucho dinero. Bueno, la cuestión es que los atacantes no están viendo quién eres tú, simplemente están atacando a todo el que pueden, y si tuviste la mala suerte de que tú eras uno de ellos, pues efectivamente vas a ser eh, objetivo. Obviamente determinar los elementos de que computadoras, laptops, estoy trabajando con OneDrive, estoy trabajando con Gmail, estoy trabajando con distintas herramientas, ver cómo me protejo cada una de esas y concientizarnos, darnos cuenta de que esto es una realidad. Observar lo invisible, tener herramientas de seguridad, por favor. Como vieron, no todos los antivirus detectan, peor los gratuitos. Si un antivirus pagado a veces puede fallar, peor un antivirus gratuito. Por lo menos inviertan en un antivirus. Ahora los hay desde $20. Eso nos gastábamos antes en un almuerzo. Bueno, vale la pena la inversión, vale la pena la inversión por lo que estamos exponiendo. Usar programas legales y licenciados en la medida de lo posible, no craquear. El cracker hace lo mismo que hice ahora en la demostración, solo que lo ejecuto yo mismo, con mi autorización, sabiendo lo que estoy haciendo, pero claro, sin saber de que debajo de esos procesos que me craquea el Windows, está levantando otras aplicaciones, otras conexiones y otros procesos para descarga de programas maliciosos. Mucho cuidado con el correo, no todo lo que llega tiene que hacer, tiene que abrir todos los archivos, hay que tener mucho cuidado, hay que desarrollar una precaución ahí. No todo link, cuidado los links que vienen ya embebidos, etcétera. Tengamos precaución al hacer clic. Asesorarse con profesionales. Si no están seguros si una actividad de ustedes puede ser riesgosa en el tema digital, pregunten, con gusto les ayudamos. Muchas veces no cobramos, o sea, la gran mayoría de veces no cobramos cuando son preguntas de ese estilo, porque lo que queremos es que esto no se nos vaya de las manos como puede irsenos de las manos. Y por favor, tomar conciencia. Tenemos que concientizarnos de lo que está sucediendo. Finalmente, y antes de concluir, que falta poco también,
quiero dejarles con esta frase de Benjamin Franklin, que es, el camino para estar a salvo es no sentirse seguro nunca. Y en ese sentido es algo que aplica mucho en la parte digital. El falso sentido de seguridad es lo que muchas veces nos hace cometer errores y caer en engaños y ser víctimas de ataques. Desconfíen de todo lo que no puedan validar o validen. O sea, si desconfían, llamen. Si llegó un correo que les pide alguna acción, llamen o manden un WhatsApp, digan, oye, tú me pediste, etcétera. Eso nos va a permitir estar un poco mejor protegidos frente a este tipo de ataques. Bueno, veamos a ver si es que puedo contestar alguna de las preguntas que estaban ahora sí. Eh, bueno, me preguntan algo de los passwords. Sí, efectivamente los passwords generados por Google son buenos. O sea, en la medida en que los passwords son cada vez, que no son el nombre de mi perrito y el año que nací, porque esos finalmente pueden ser adivinados, sino que es una serie de caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos, pues sí es mucho más difícil de ser vulnerados, sobre todo mediante ataques de fuerza bruta. Y además de eso, el, el, va a ser más difícil, pero tenemos que acordarnos de los passwords. Entonces ahí es donde viene el tema que es un poquito más difícil, que es cómo nos vamos a acordar, y para eso hay aplicaciones incluso gratuitas que nos pueden ayudar a generar bóvedas de passwords. Las máquinas cuando sufren virus o los ransomware, esos no se solucionan reseteándolas, o sea, eso quedó, o sea, se fregó y no hay forma ya de arreglarle hasta no, muchas veces formatear toda la máquina, eh, porque no hay forma de limpiar. Cuando se tiene ataques cibernéticos, ¿cómo tratar de evitar un ataque cibernético? Justamente lo que les decía, utilizar primero software legal, tener algún tipo de herramientas de seguridad, usar conciencia, usar sentido común. Algo más que me ponen por aquí. Claro, los links para robar datos sensibles de cuentas bancarias, eso es típico y eso no debemos caer porque es muy frecuente y sigue siendo. Eh, ¿Qué más? A ver, el mejor antivirus, o sea, cada uno tiene sus corazoncitos, el mío está en Kaspersky, así es que no sé el de los demás. Kaspersky y Sophos me gustan. Eh, Todo lo que sea formas de guardar passwords de forma segura, puede ser mediante keychains o lo que sea. Sí, o sea, el tema es que el password tiene que ser seguro y tengo que tener formas seguras de guardarlo para que obviamente no me hackeen donde tengo guardado o sea, por ejemplo, yo he visto personas que tienen passwords muy seguros, pero que lo guardan en un Excel. O sea, si es que la máquina ya fue vulnerada por cualquier medio, la posibilidad de llegar a ese Excel es muy sencillo y va a ser fácilmente obtenible si es que realmente lo que guardamos es en temas sensibles, créanme que lo van a poder llegar. Eh, el código de base 64 era del código de ejecución del PowerShell, o sea, de los comandos que está ejecutando. Eh, sí, los passwords algunos se graban en Google Chrome, en teoría es segura, pero nuevamente, no porque está en la nube es seguro. Ojo, la nube garantiza seguridad de infraestructura, no seguridad cibernética. Entonces, si yo estoy en la nube, tengo que tener herramientas o servicios de seguridad para la nube. No por estar en OneDrive, en Google, en cualquiera de estos está seguro per se. No es así. Eso también hay que sacarse. Y también, no porque tengo Mac soy invulnerable. No, hay un virus para Mac. Tengan cuidado. Lo mismo que hicimos ahorita para PC, se puede hacer para Mac. Es cuestión, es un poquito más elaborado, pero se puede hacer. Bueno, eso creo que ya se acaba el tiempo. Les quiero agradecer por este espacio que me han otorgado y ojalá les haya servido y hayamos logrado el objetivo que es que podamos desmitificar un poco cómo funciona esto de los ataques cibernéticos y más bien que podamos entender
cómo funcionan y de esa manera poder defendernos mejor. Muchísimas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias a ti, Javier. La verdad, una charla demasiado interesante. Me gustó a nivel personal bastante. De igual manera, muy informativa. Estos temas siempre generan un montón de impacto. Y como te digo, muchísimas gracias otra vez y espero verte en una próxima Gracias. ocasión. Hasta Chévere, muchas luego. gracias. Chao. Bueno, ahora tenemos a nuestra siguiente ponente. Ella es Alba Sagastume, perdón. Ella es gerente de desarrollo de software y presidente en PMI Guatemala. En esta ocasión ella nos va a acompañar con una ponencia llamada Tips y herramientas para gestionar las nuevas relaciones laborales, el trabajo a distancia. Así que, bueno, Alba, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sin más que añadir, el escenario es todo tuyo, así que adelante. Suerte. Muchas gracias. Les voy a compartir entonces mi presentación.